Hay historias que el fútbol escribe con balones y trofeos. Hay otras que se escriben con el alma. Lo que Ruud Gullit vivió antes de convertirse en el tulipán negro, antes de levantar copas de Europa, antes de conquistar el Balón de Oro, es de esas historias que nunca se cuentan completas. Porque lo que un niño de piel oscura enfrentó en las calles de Ámsterdam en los años 60 no aparece en las estadísticas. Lo que ese mismo niño tuvo que decidir sobre su propio nombre, sobre su propia identidad, tampoco está en los libros de récords. Y lo que años después confesaría sobre aquellos días, sobre lo que realmente significó crecer, siendo diferente en un país que apenas comenzaba a entender la diversidad, cambió para siempre la forma en que miramos su legenda. Pero antes de llegar a esa confesión, hay que entender algo, porque esto no es solo la historia de un futbolista extraordinario. Es la historia de un niño que nació con un nombre que no podía usar. Un niño que creció en una habitación dividida en 2 niveles, en el último piso de un edificio pequeño, en un barrio obrero donde las miradas pesaban más que las palabras. Un niño cuyo padre le enseñó que el talento nunca sería suficiente si el mundo te veía primero por el color de tu piel, y que si querías ser alguien, tenías que ser mucho más que bueno. Tenías que ser inolvidable. Lo que estás por escuchar no es un relato de victimización ni un catálogo de injusticias. Es algo mucho más profundo. Es la revelación de cómo ese niño transformó cada golpe, cada rechazo, cada arresto injusto, cada noche de racismo en las gradas, en una determinación tan poderosa que lo llevó a cambiar el fútbol europeo para siempre. Y al final de esta historia, vas a entender por qué lo que Ruud Gullit confesó sobre su infancia no solo explica al futbolista, sino que revela la verdadera razón por la que dedicó el Balón de Oro a un hombre que estaba encerrado en una prisión a miles de kilómetros de distancia. El 1 de septiembre de 1962, en la maternidad de un hospital de Ámsterdam, una mujer holandesa llamada Ria Dil dio a luz a un niño. En el certificado de nacimiento quedó registrado un nombre, Rudi Dil, no Ruud Gullit. Ese nombre todavía no existía, y la razón por la que ese bebé llevó durante años un apellido que luego abandonaría tiene que ver con algo que en aquella época pocos se atrevían a mencionar abiertamente. Ria Dil no estaba casada con el padre del niño. Ese hombre, George Gullit, era un inmigrante surinamés que había llegado a los Países Bajos unos años antes, junto a su amigo Herman Rijkaard, 2 hombres de Surinam, entonces todavía una colonia holandesa, que buscaban un futuro mejor en Europa. George Gullit llegó para estudiar economía en la universidad. Herman Rijkaard llegó para intentar desarrollar una carrera futbolística. Ambos terminaron estableciéndose en el barrio de Jordaan, en Ámsterdam, un barrio de canales estrechos y edificios apretados donde vivían obreros, inmigrantes y familias que luchaban por salir adelante. George y Ria se conocieron en ese barrio, se enamoraron, tuvieron un hijo, pero en la Holanda de principios de los años 60, un niño nacido fuera del matrimonio, hijo de un hombre negro y una mujer blanca, era algo que levantaba cejas y murmuraciones. Por eso, cuando registraron al bebé, lo hicieron con el apellido materno, Dil, un apellido holandés, un apellido que no llamara la atención, un apellido que, pensaron quizás, le haría las cosas más fáciles al niño. La familia Gullit vivía en una habitación dividida en 2 niveles, en el último piso de un pequeño edificio de apartamentos. No había lujos. George trabajaba como profesor de economía en una escuela local. Ria trabajaba como conserje en el Rijksmuseum, el gran museo de arte de Ámsterdam. Ambos salían temprano y regresaban tarde. El niño, Rudy, aprendió desde muy pequeño que el espacio era limitado, que el dinero no sobraba, y que en ese barrio, en esas calles, había que aprender a moverse rápido. Fue en las calles del barrio Jordaan donde Rudy Dil comenzó a jugar al fútbol, no en campos de entrenamiento ni en academias. En la calle, en los espacios estrechos entre edificios, esquivando coches, usando chaquetas como porterías. Ahí, en los confines de la Rozenduarsstraat, ese niño comenzó a desarrollar algo que años después sería reconocido en todo el mundo:
una habilidad natural para controlar el balón en espacios reducidos, para leer el juego antes de que ocurriera, para ser más rápido con la mente que con los pies. Pero había algo más en esos primeros años que el niño nunca olvidaría, algo que años después, cuando ya era una estrella mundial, confesaría en entrevistas. Rudy Dill era, casi siempre, el único niño de color en su equipo, en la escuela, en los equipos juveniles, en las calles, el único. Y eso, según sus propias palabras, le enseñó algo fundamental. Dijo: en la escuela yo era el único jugador de color en mi equipo. Pensaba, es fácil notarme, así que tengo que ser bueno porque la gente me va a ver. Esa frase, que parece simple, encierra una verdad dolorosa. El niño entendió desde muy pequeño que su color de piel lo hacía visible, que todos los ojos siempre estarían sobre él, que un error suyo se notaría más que el error de cualquier otro niño, que si fallaba no era solo Rudy quien fallaba, era el niño negro quien fallaba. Así que decidió que si iba a ser visto de todas formas, más valía que lo vieran brillar. A los 7 años, Rudy se unió a los Mer Boys, su primer equipo organizado. Ahí comenzó a destacar, no solo por su habilidad, sino por su físico. Era más alto, más fuerte, más rápido que los demás niños de su edad. Corría los 100 metros en menos de 11 segundos, cuando apenas era un adolescente, y su presencia en el campo era inconfundible. Pero a los 10 años, la familia se mudó. Dejaron el Jordán y se fueron al oeste de Ámsterdam, a un barrio llamado Old West. Ahí, Rudy se unió al club DWS, y ahí conoció a un niño que se convertiría en su amigo para toda la vida. Un niño que, como él, era hijo de un inmigrante surinamés. Un niño cuyo padre era el mejor amigo de su padre. Su nombre era Frank Rijkaard. George Gullit y Herman Rijkaard habían llegado juntos a Ámsterdam desde Surinam. Habían compartido sueños, dificultades, esperanzas. Ahora sus hijos jugaban juntos al fútbol en las calles del oeste de Ámsterdam. Rudy Dill y Frank Rijkaard. Dos niños que un día compartirían vestuario en el AC Milan y ganarían juntos las copas de Europa más importantes del mundo. Pero eso estaba muy lejos todavía. Fue durante su tiempo en el DWS cuando Rudy Dill comenzó a usar el apellido de su padre. Ya no quiso ser Rudy Dill, quiso ser Ruud Gullit. La razón que dio años después fue sencilla y reveladora. Pensó que Gullit sonaba más como nombre de futbolista, más contundente, más fuerte, más memorable. Su padre había nacido en Surinam cuando todavía era una colonia holandesa y había jugado al fútbol en algunos de los mejores equipos locales antes de emigrar. George Gullit fue un futbolista respetado en su tierra, y su hijo quiso llevar ese apellido, quiso honrar ese legado, quiso, quizás, reclamar una identidad que al nacer le había sido negada. Sin embargo, legalmente, Rudy nunca cambió su apellido. Hasta el día de hoy, todos sus contratos profesionales están firmados como Ruud Dill. El apellido Gullit es un nombre artístico, deportivo, un nombre que eligió para sí mismo. Y esa elección, ese gesto, dice mucho sobre un niño que desde muy temprano entendió que en este mundo, a veces, uno tiene que construirse su propio nombre. Pero la infancia de Ruud Gullit no fue solo fútbol y sueños, fue también racismo, rechazo y miedo. A los 13 años, mientras caminaba por un supermercado, Ruud fue arrestado. No había cometido ningún delito, no había robado nada, simplemente su color de piel lo hacía sospechoso. La policía lo detuvo, lo interrogó, lo trató como un delincuente, un niño de 13 años. Años después, cuando Ruud Gullit confesó este episodio en público, lo hizo sin dramatismo, pero también sin ocultar lo que significó. Fue una de las primeras veces que entendió que no importaba cuán bueno fuera en el fútbol, no importaba cuán bien se portara, no importaba cuán educado fuera. Para algunas personas, antes de verlo a él, veían su piel. Y eso, para un niño, es devastador. Ese mismo año, a los 13, Ruud Gullit se presentó a las pruebas de la Academia del Ajax, el Ajax de Ámsterdam, el club más importante de su ciudad, el club donde jugaron leyendas como Johan Cruyff. Ruud
Llegó con ilusión, con esperanza, con el sueño de cualquier niño que ama el fútbol. Fue rechazado. No pasó las pruebas. Nunca se supo exactamente por qué. Algunos dijeron que no encajaba en el estilo de juego del Ajax. Otros insinuaron que su físico imponente no era lo que buscaban en ese momento. Pero para Ruud, ese rechazo fue uno de los golpes más duros de su infancia. El club de su ciudad no lo quiso. El club donde soñaba jugar le cerró la puerta. Regresó a casa. Y su padre, George Gullit, le dio una lección que nunca olvidaría. No le dijo que el Ajax estaba equivocado. No le dijo que ya llegaría otra oportunidad. Le dijo algo mucho más importante. Le dijo que si quería ser futbolista profesional, primero tenía que ser una persona completa, que el fútbol era importante, pero que la educación lo era más, que un niño negro en Holanda no podía darse el lujo de ser solo bueno en el fútbol. Tenía que ser bueno en todo, porque el mundo le iba a exigir más. Así que George Gullit le impuso una condición a su hijo. Si quería ser futbolista profesional, primero tenía que mejorar sus calificaciones en la escuela. Nada de firmar contratos, nada de irse a un equipo, hasta que no demostrara que podía ser disciplinado también en los estudios. Y Ruud obedeció. Se puso a estudiar, mejoró sus notas, trabajó en silencio. Mientras tanto, un hombre llamado Barry Hughes, entrenador del HFC Haarlem, un equipo modesto de la primera división holandesa, había visto jugar a Ruud en un partido amateur. Quedó impresionado. Vio a un chico de 15 años que medía casi 1,90 m, que corría como un atleta olímpico, que controlaba el balón con una elegancia poco común. Hughes se acercó al final del partido y le hizo una oferta. Quería ficharlo para el Haarlem, pero el padre de Ruud, George Gullit, le dijo que no. Le explicó que su hijo todavía no estaba listo, que primero tenía que concentrarse en mejorar en la escuela, que volviera en un año. Barry Hughes podría haberse ofendido, podría haber buscado a otro jugador, pero no lo hizo. Respetó la decisión del padre, y exactamente un año después, el mismo día, a la misma hora, Barry Hughes tocó la puerta de la familia Gullit. Había pasado exactamente 365 días y llegó con una propuesta mejorada. No solo un contrato para Ruud, sino también una plaza en una buena escuela en Haarlem y un bono económico si el joven aprobaba todos sus exámenes. George Gullit aceptó, y así, el 19 de agosto de 1979, con 16 años y 11 meses, Ruud Gullit debutó en la Eredivisie, la primera división del fútbol holandés. Se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de la liga, un récord. Pero ese récord no era solo un logro deportivo, era la prueba de que un niño rechazado por el Ajax, un niño arrestado por el color de su piel, un niño que había crecido en una habitación dividida en 2 niveles, había encontrado su camino, y ese camino, aunque brillante, todavía tenía muchas sombras por delante, porque ser el jugador más joven de la Eredivisie no significaba que el racismo desapareciera. Al contrario, ahora Ruud Gullit estaba en el escenario nacional, y ahí las luces eran más brillantes, pero también las sombras más oscuras. En 1983, Ruud Gullit jugaba ya para el Feyenoord de Rotterdam, uno de los clubes más importantes de Holanda. Era una estrella emergente. Tenía 20 años. Su nombre comenzaba a sonar en Europa. Ese año, el Feyenoord viajó a Escocia para enfrentar al St. Mirren FC en un partido de competición europea. Lo que ocurrió aquella noche en Paisley, Escocia, marcaría a Ruud Gullit para siempre. Desde que salió al campo, los aficionados locales comenzaron a abuchearlo, no por su juego, por su color de piel. Cada vez que tocaba el balón, los insultos llovían desde las gradas. Cada vez que corría, escuchaba imitaciones de sonidos de mono. Durante 90 minutos, Ruud Gullit soportó uno de los episodios de racismo más brutales de su carrera, pero no se dejó vencer. Jugó, corrió, luchó y marcó el único gol del partido, un gol que le dio la victoria al Feyenoord, un gol que, en cualquier otra circunstancia, habría sido motivo de celebración.
Pero al final del partido, Ruud Gullit no celebró. Llegó al vestuario, se sentó en el banco y lloró. Después del partido, declaró a la prensa algo que nunca olvidaría. Dijo: «Es la noche más triste de mi vida». Aquellas palabras resonaron en toda Europa, porque Ruud Gullit no era un jugador cualquiera, era un joven talento que estaba destinado a la grandeza. Y si él, con todo su talento, con toda su capacidad, con todos sus logros, seguía siendo víctima del racismo, entonces había algo profundamente roto en el fútbol. Pero en lugar de hundirse, Ruud Gullit decidió hacer algo. Decidió que su voz, su plataforma, su fama, no se iban a desperdiciar. Decidió que cada vez que tuviera oportunidad, hablaría, levantaría la voz contra el racismo, contra el fascismo, contra la injusticia. En una entrevista de aquel mismo año, 1983, Ruud Gullit declaró que le preocupaba el fascismo creciente en Europa. Dijo que había leído muchos artículos sobre jóvenes fascistas en algunos países, que había visto documentales en televisión, que era algo que lo asustaba, y cuando le propusieron inaugurar una exhibición en el Museo de Ana Frank, en Ámsterdam, Ruud aceptó sin dudar, porque creyó que contribuiría a que las nuevas generaciones conocieran el efecto de la violencia y el racismo, y porque él, mejor que nadie, sabía lo que significaba ser juzgado por algo que no podías cambiar. Pero hay algo que en aquellos años pocos sabían, algo que Ruud Gullit guardaba en su corazón, algo que solo años después, cuando su carrera ya estaba consolidada, confesaría abiertamente. Y tiene que ver con la decisión más importante de su infancia, la decisión de convertir cada mirada de desprecio en motivación, cada rechazo en determinación, cada insulto en un gol más. Ruud Gullit confesó que crecer, siendo el único niño de color en su equipo, lejos de paralizarlo, lo empujó a ser mejor, dijo, y esta es una de sus confesiones más reveladoras. Creo que, de hecho, me ayudó mucho, porque sabía que todos me miraban, así que tenía que destacar. Esa confesión es demoledora, porque lo que Ruud está diciendo es que un niño de 8, 9, 10 años tuvo que aprender a usar el racismo como combustible, tuvo que aprender a convertir la diferencia en ventaja, tuvo que aprender a ser tan bueno, tan brillante, tan inolvidable, que nadie pudiera ignorarlo, y lo logró. Pero el precio emocional de esa transformación, de esa presión autoimpuesta, es algo que solo él conoce. En 1985, Ruud Gullit fichó por el PSV Eindhoven. Ahí explotó como jugador. En 2 temporadas marcó 53 goles en 75 partidos. Fue nombrado mejor jugador de la liga holandesa. Se convirtió en una estrella no solo en Holanda, sino en toda Europa. Su estilo de juego era único. Podía jugar como defensa, como mediocampista, como delantero. Era rápido, fuerte, técnico, inteligente. Y su imagen, con sus rastas largas, su físico imponente, su sonrisa radiante, lo convirtió en un ícono. Lo apodaron el Tulipán Negro, un nombre que combinaba su origen holandés con su herencia africana. Un nombre que, para algunos, era un homenaje, para otros, una etiqueta. En 1987, el AC Milan de Silvio Berlusconi pagó una cifra récord por Ruud Gullit, 18 millones de florines. En ese momento, fue el traspaso más caro de la historia. Ruud llegó a Italia, y ahí, en el San Siro, junto a su amigo de infancia Frank Rijkaard y el genio Marco van Basten, formó parte de uno de los equipos más grandes de todos los tiempos. El Milan de Arrigo Sacchi ganó todo: ligas italianas, copas de Europa, copas intercontinentales, y Ruud Gullit fue el alma de ese equipo. Pero algo ocurrió en diciembre de 1987 que cambió la forma en que el mundo veía a Ruud Gullit. Ese mes, en París, Ruud Gullit recibió el Balón de Oro, el premio al mejor jugador de fútbol del mundo. Cuando subió al escenario para recoger el trofeo, Ruud hizo algo que nadie esperaba. Dedicó el premio a Nelson Mandela. En aquel momento, Nelson Mandela llevaba más de 20 años encarcelado en Sudáfrica por luchar contra el apartheid.
el brutal sistema de segregación racial que oprimía a la mayoría negra del país. Mandela era un símbolo de resistencia. Pero en Europa, en 1987, muchos ni siquiera sabían quién era. Cuando los periodistas italianos le preguntaron a Ruud Gullit quién era ese tal Mandela, él respondió con una mezcla de ironía y tristeza. Dijo que era un futbolista con inquietudes políticas. Una respuesta que parecía ligera, pero que en realidad era un golpe certero. Porque lo que Ruud estaba diciendo era: si Mandela fuera futbolista, ustedes lo conocerían. Pero como es un hombre negro que lucha por la justicia, no les importa. Ese gesto, esa dedicatoria, tuvo un impacto enorme, porque Ruud Gullit no solo era un futbolista famoso, era un hombre negro que había conquistado Europa, que había roto barreras, que había demostrado que el talento no tiene color. Y usar su plataforma para hablar de Nelson Mandela, para recordarle al mundo que había un hombre encerrado por luchar contra el racismo, fue un acto de valentía. Años después, cuando Nelson Mandela fue liberado en 1990, una de las primeras cosas que hizo fue conocer a Ruud Gullit. Se encontraron en un estudio de televisión en Holanda y Mandela le dijo algo que Ruud nunca olvidaría. Le dijo: Ruud, tengo muchos amigos ahora. Cuando estaba en la cárcel, tú eras uno de los pocos que tenía. Esas palabras, ese reconocimiento, significaron para Ruud más que cualquier trofeo, porque en ese momento, Ruud Gullit entendió algo fundamental. Entendió que todo lo que había sufrido de niño, todo el racismo, todos los rechazos, todos los insultos, todos los arrestos injustos, no habían sido en vano, habían sido el combustible que lo llevó a la cima. Y ahora, desde esa cima, podía hacer algo que de niño no podía. Podía hablar, podía inspirar, podía cambiar las cosas. En 1988, Ruud Gullit lideró a la selección holandesa en la Eurocopa. Fue el capitán, el primero en la historia de Holanda, con raíces africanas en llevar el brazalete de capitán. Y ese verano, en Alemania, Holanda ganó su primer gran trofeo internacional. En la final, contra la Unión Soviética, Ruud Gullit marcó el primer gol de cabeza. Holanda ganó 2-0, y cuando Ruud levantó la copa como capitán, con su sonrisa radiante, con sus rastas al viento, con el orgullo de todo un país sobre sus hombros, ese momento se convirtió en símbolo, símbolo de que un niño rechazado, un niño arrestado, un niño que creció siendo diferente, podía conquistar el mundo. Pero incluso en la cima, el racismo no desapareció. En 1996, antes de la Eurocopa, hubo tensiones dentro de la selección holandesa. Varios jugadores, entre ellos Dennis Bergkamp, confesaron años después que el equipo estaba dividido, que había grupos separados, que los jugadores de origen surinamés se sentaban aparte, que incluso la comida se servía de manera separada. Comida surinamesa de un lado, comida holandesa del otro. Y aunque Holanda era favorita para ganar, perdió en cuartos de final. Algunos culparon a las divisiones internas, otros prefirieron no hablar del tema. Pero el racismo, sutil o no, seguía ahí. Y así llegamos a la confesión final, a lo que Ruud Gullit reveló años después, cuando su carrera ya había terminado, cuando ya no tenía nada que demostrar, cuando ya podía hablar con total libertad. Lo que confesó fue esto: que todo lo que sufrió de niño, todo el dolor, todo el rechazo, toda la presión de tener que ser perfecto para que lo aceptaran, lo convirtió en el jugador que fue, pero también lo marcó para siempre. Ruud Gullit confesó que durante años cargó con el peso de representar algo más grande que él, que cada vez que salía al campo, no era solo Ruud quien jugaba, era el niño negro de Ámsterdam, el hijo del inmigrante surinamés, el símbolo de todos los que habían sido rechazados. Y eso, aunque lo hizo grande, también lo agotó. Confesó que su relación con su identidad siempre fue compleja, que cambiar su apellido de Dil a Gullit no fue solo una decisión deportiva, fue una decisión de vida, fue reclamar la herencia de su padre, fue decirle al mundo que no iba a esconder de dónde venía, que iba a llevar ese nombre, ese legado, con orgullo.
incluso si eso significaba enfrentar más racismo. Confesó que cuando dedicó el Balón de Oro a Nelson Mandela, lo hizo porque vio en Mandela algo de sí mismo. Un hombre que había sido juzgado por su color de piel. Un hombre que había sido encarcelado, rechazado, humillado, pero que nunca dejó de luchar, nunca dejó de creer y que al final triunfó. Confesó que participar en la canción South Africa del grupo Revelation Time en 1988, una canción contra el apartheid, fue su forma de decir que el fútbol no era suficiente, que tenía que usar su voz, que tenía que luchar por algo más grande que él. Y confesó algo más, algo que muy pocos saben. Confesó que cuando era niño, cuando lo arrestaron a los 13 años en ese supermercado, cuando la policía lo trató como un criminal, sintió por primera vez en su vida una rabia profunda, una rabia que no sabía cómo canalizar, y que esa rabia, con el tiempo, la transformó en determinación, en la decisión de que nunca, nunca, nadie lo volvería a tratar así, que iba a ser tan grande, tan importante, tan respetado, que nadie se atreviera a mirarlo con desprecio. Y lo logró. Ruud Gullit se convirtió en leyenda. Ganó todo lo que había que ganar. Balón de Oro, Copas de Europa, Eurocopa, ligas italianas. Fue capitán, ídolo, inspiración. Pero el precio que pagó por esa grandeza fue alto, porque tuvo que aprender, siendo apenas un niño, a convertir el dolor en poder. Y eso no se olvida nunca. Hoy, Ruud Gullit es un hombre de 63 años. Es comentarista deportivo, es embajador de la lucha contra el racismo en el fútbol, es leyenda viviente. Pero cuando habla de su infancia, cuando recuerda aquellos días en el barrio Jordán, cuando piensa en el niño que fue arrestado solo por caminar en un supermercado, cuando recuerda la noche más triste de su vida en Escocia, sus ojos cambian, porque aunque ganó todo, aunque conquistó el mundo, hay algo que nunca recuperó: la inocencia de ser solo un niño que amaba el fútbol. Ruud Gullit confesó todo lo que sufrió de niño, y al hacerlo no solo honró su historia, honró la historia de todos los niños que crecen siendo diferentes, todos los niños que son rechazados, todos los niños que tienen que ser 2 veces mejores para que los traten igual. Y su mensaje es claro: el dolor puede destruirte o puede transformarte. La elección es tuya. Pero hay algo más, hay algo que Ruud Gullit nunca dijo explícitamente, pero que está en cada una de sus acciones, en cada una de sus palabras, en cada una de sus luchas, y es esto: que cambiar tu apellido no cambia quién eres, que ganar el Balón de Oro no borra el arresto injusto, que levantar copas de Europa no silencia los insultos racistas, pero que aún así vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena creer, porque al final lo que Ruud Gullit hizo no fue solo conquistar el fútbol, fue demostrarle al mundo que un niño nacido como Rudy Dill, en una habitación de 2 niveles, hijo de un amor prohibido, rechazado, arrestado, insultado, podía convertirse en Ruud Gullit, el tulipán negro, el capitán de Holanda, el amigo de Nelson Mandela, una de las leyendas más grandes del deporte. Y cuando miras su historia completa, cuando entiendes todo lo que vivió, todo lo que enfrentó, todo lo que transformó, solo queda una conclusión: Ruud Gullit no triunfó a pesar de lo que sufrió de niño, triunfó precisamente por eso, porque aprendió algo que muy pocos aprenden: que el mundo puede juzgarte por tu piel, por tu origen, por tu apellido, pero nunca, nunca puede quitarte tu talento, tu dignidad, tu capacidad de decidir quién quieres ser. Y esa, al final, es la confesión más grande de todas: que Ruud Gullit eligió ser grande, eligió ser valiente, eligió ser inolvidable, y lo logró. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido la fuerza de este relato, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos explorando las historias no contadas de los deportistas más grandes del mundo, las historias que están detrás de las medallas, detrás de los trofeos, detrás de la fama, las historias de los seres humanos que, antes de ser leyendas, fueron niños con sueños y con luchas.
Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. Porque hay poder en conocer la verdad. Hay poder en entender que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de transformar nuestro dolor en grandeza. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las verdades que el deporte nunca contó.